Bueno, aquí podemos ver en el caso del circuito real. Yo lo quise dejar un tiempo, unos, digamos, 5 minutos, igual que el Tinkercad, por ejemplo, para poder que vieran cómo hay un desfase. Ahí empieza un segundo, se apaga, vuelve a encenderse. O sea, vemos como si nos enfocamos normalmente en el LED rojo, si está cumpliendo su función de encenderse un segundo, apagarse un segundo. El LED amarillo, o en este caso azul, se enciende durante 2 segundos y se apaga durante 2 segundos. Pero vemos que se enciende uno y normalmente deberían de apagarse los dos al mismo tiempo. Digo, es lo que pasa cuando el código apenas empieza y es lo que debería de esperarse. Sin embargo, por el desfase, que digo, en la vida real es más notorio, vemos cómo se están desfasando propiamente por el hecho de que no es multitasking como tal. Es decir, es como tal está haciendo un falso multitasking y al hacerlo falso, con el tiempo, ese pequeño desfase se empieza a hacer cada vez más notorio y vemos como después de un tiempo se hace un desfase más grande, que de plano no pareciera el mismo circuito. Porque de hecho, si yo aquí lo vuelvo a subir, voy a volver a subir para que vemos que lo vuelvo a subir, aquí empieza y vemos cómo el circuito al principio funciona exactamente como debería funcionar. Es decir, eso fue ya después de una serie de iteraciones que ya simplemente el desfase fue demasiado para el propio circuito. Ahora, en el caso del LED verde, vemos que con este push button yo lo puedo controlar. Vemos que lo presiono y se enciende, lo presiono otra vez y se debería apagar. Vemos que funciona correctamente, como debería ser, pero hay momentos donde no se prende. O sea, hay momentos donde lo presiono y se prende, pero lo dejo de presionar y se apaga. O hay momentos donde yo está encendido, lo presiono y se mantiene encendido, no se apaga. Hace como un pequeño como regateo, me hace un regateo de que se va a apagar, pero como tal no se apaga. Aquí en un momento, por ejemplo, lo estoy tratando de apagar, pero no hace el apagado. Esto yo tengo dos teorías. Una de ellas es el propio multitasking, que es decir, que no está valorando la condición en este mismo momento y por lo tanto, como está en otras funciones, como vemos en el while loop aquí, primero hace la de los LEDs de los timers. Vemos que no necesariamente va a valorar la condición del verde todavía, entonces necesita primero que terminen las condiciones de los otros dos. La otra condición también puede ser, digo, esa es en teoría, es lo que yo pienso que sería lo más probable, pero en otra también puede ser el problema del debounce que vimos anteriormente, es decir, que al momento de soltarlo, el botón a veces simplemente mantiene un error y en vez de mantenerse en 1, se mantiene en 0. Es decir, como que hace un pequeño salto y ese salto, ese ligero salto que hace, es suficiente como para activar o para apagar el LED nuevamente y pues no recibe la orden de encenderse o de apagarse. El, es como si hubiera un resorte, pues es decir, no va de 0 a 1 o de 1 a 0 de forma directa. Es decir, hace un pequeño como swing entre esos dos valores. ¿Qué mejoraría yo? En, bueno, en el caso de los LEDs rojo y azul, bueno, en el caso de los tres, yo podría hacer, si acaso, poner un timer, o sea, para el rojo y amarillo, poner un timer para ambos. Y en el caso del LED verde, poner un pin interrupt. Es decir, que yo simplemente pudiera que todo dejase. El problema de eso es que podría llegar a dejar de funcionar si yo presiono el botón, porque pues al ser un pin interrupt, dejo todo lo que estoy haciendo para pasar a la función del pin interrupt. Y lo mismo irá con el LED rojo y el LED amarillo. El LED rojo y el amarillo, al ponerlos en la misma función, no sé si sería igual como interrumpir ambas, o sea, no estaría interrumpiendo tanto al verde como a estos dos. Entonces faltaría probarlo. Y ahora, en el caso de probar cambiar de posición, por ejemplo, vamos a cambiar el verde. Déjenme ponerlo un ratito. Ok, para darnos una idea, lo cambié de posición. Puse primero el verde, de ahí puse el de 2 segundos, el amarillo, y ahora puse el rojo. Vemos cómo ya se subió y está funcionando, se supone, de forma correcta. El desfase de momento pues no se cumple. Y el LED verde
pareciera que me está teniendo el mismo problema. Pero digo, a la larga como tal sí está funcionando. Ahora, si yo lo arreglo de otra forma, aquí ya lo subí, puse primero el amarillo, de ahí el verde y de ahí el rojo. ¿Cómo está? Vemos que se enciende primero. Vemos que el LED verde como tal no presenta muchas soluciones al problema como tal. Entonces, vemos que como tal, independientemente de, o sea, podemos concluir que independientemente de cómo lo muevas, funciona casi de la misma forma. Entonces, este es el funcionamiento de este circuito. Muchas gracias.